presentar entonces al doctor historiador Hugo Chumbita, abogado, docente universitario, profesor de Historia Argentina, director de investigaciones en el Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Es autor de una gran cantidad de libros reconocidos a nivel de Argentina y de todo el Río de la Plata, como Jinetes Rebeldes, El secreto de Sapeyú, Hijos del País, América en Revolución, Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas. Indudablemente, el doctor Chumbita es uno de los grandes representantes de la historiografía del Río de la Plata, y mucho nos honra, Hugo, tu presencia en este diplomado. Bienvenido y te paso la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, agradezco a los organizadores el honor de participar de este comienzo de la cohorte del curso, y me toca entonces hablar de los caudillos de la región del Plata en relación con la geopolítica de esta región en los primeros años de la independencia, para ceñirnos a un periodo histórico, digamos, abarcable en una exposición como la que tengo que hacer, donde se da el fenómeno de la competencia entre los proyectos que surgen de la revolución independentista, los proyectos de emancipación de las Provincias Unidas, que tienen sus contradicciones, por cierto, la expansión del imperio luso-brasilero y el imperialismo comercial de las potencias europeas, factores que convergen en esta región y nos trazan un panorama complejo pero apasionante de luchas por el territorio que significan además importantes intereses económicos y sociales. Esa frontera en realidad está todavía borrosa, en ciernes, en el momento de la revolución independentista. Yo le he pedido a Dardo entonces que nos vaya mostrando algunas imágenes que nos pueden ayudar simplemente a ilustrar la charla. Y entonces le voy a pedir que nos ponga un mapa antiguo de la región que, bueno, tiene incluso una virtud, digamos, de no trazar ninguna línea demarcatoria de fronteras, y mostrar ese territorio donde se va a dar, entonces, como decía, la conjunción, el entrecruzamiento de tantos intereses y conflictos. Allí, la vieja, antigua competencia entre los imperios de España y Portugal por la demarcación de sus zonas de dominio, se continúa con los problemas entre Brasil y las Provincias Unidas del Plata, y prosiguen con las guerras por la banda oriental y luego por los ríos, que incluso tienen mucho que ver con el periodo de la Confederación de Rosas. Vamos a tratar de circunscribirnos en la secuencia temporal, pero comenzando por definir aproximadamente esos dos partidos que surgen en las provincias del Río de la Plata de la Revolución de la Independencia. Podríamos decir que entonces, bueno, ya
podemos guardar el mapa, Dardo. Podríamos decir que existen dos proyectos fundamentalmente, que es el de los revolucionarios que movilizaron y se apoyaron en los pueblos, y la tendencia a constituir una nueva élite que se centralizó especialmente en el puerto de Buenos Aires. Los caudillos surgieron de las guerras por la independencia, de los ejércitos de San Martín, de Belgrano, y se convirtieron en representantes de una mayoría social, asumiendo el federalismo por oposición a la política centralista del puerto bonaerense. Así se perfila el Partido del Orden, por un lado, podríamos llamarle, que sobre todo nuclea a los descendientes, los hijos de los terratenientes, encomenderos, comerciantes, los sectores privilegiados de la época colonial, que tienen importante poder económico, que buscan una especie de independencia negociada con las potencias europeas, abrir el comercio y sin introducir mayores cambios en la sociedad. Por el contrario, los caudillos federales, de quien enseguida vamos a hablar de algunos de ellos, a menudo propietarios rurales, medianos hacendados, que por su origen campesino y mestizo o su ascenso económico reciente, tienen una predisposición a hacerse cargo de las demandas de los pueblos autóctonos y de las capas humildes de la población. Claro, los herederos de la clase aristocrática tradicional que disputaron el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, alineados con el polo unitario porteño, primero llamado directorial y luego unitario, ¿no es cierto?, de la capital, a pesar de su base social minoritaria, tenían la ventaja de manejar ciertos resortes del aparato estatal y contar entre sus filas a los personajes ilustrados de la época, los abogados y clérigos, que eran los que sobre todo componían los cuerpos colegiados, políticos y legislativos en esa primera etapa, y en cambio el flanco débil de los caudillos va a ser carecer de ese apoyo en la clase ilustrada, que pensemos que en aquella época, ¿no es cierto?, la educación formal era un privilegio de las familias tradicionales y además sus contenidos estaban orientados, digamos, en correspondencia con los intereses de la clase dominante aristocrática. Todo esto va a empezar a cambiar, tiemblan todas las estructuras por efecto de la revolución, y los caudillos, algunos de ellos, vamos a ver incluso, cuentan con algunos personajes importantes que van a ser como asesores, como ideólogos, los que acompañan su liderazgo político, y bueno, y hay que subrayar incluso que algunos caudillos, como el caso de Artigas, por ejemplo, tuvieron a su lado a José Monterroso, su sobrino, un ex sacerdote brillante por su dominio incluso de la teoría política contemporánea, y otros como Felipe Santiago Cardoso,
un personaje que juega un papel también en los proyectos constitucionales, democráticos, que fueron instrumentos del artiguismo. Y algunos otros caudillos tuvieron también ciertos asesores que los llevaron, podríamos decir, por mal camino, pero no nos adelantemos. Vamos a tratar de ir por orden, empezando por don José Gervasio Artigas, el gran caudillo de la banda oriental y de toda la región litoral, y por supuesto, ¿no es cierto?, vamos a presentarlo en una de sus imágenes más conocidas, que sin embargo creo que es útil para mostrarnos un hombre maduro. Fíjense ustedes que entre los personajes de la primera hora de la Revolución, Artigas es uno de los hombres maduros, de 40 y tantos años, en la plenitud de su experiencia de vida, después de un trayecto, por cierto, muy agitado, que también tenemos que hablar, aunque sea de paso. Y quisiera subrayar que incluso esta denominación de la banda oriental, en determinado momento comienza a usarse para el oriente del río Paraná. O sea que la banda oriental en determinado momento se concebía como todo ese territorio al este del Paraná, ¿no es cierto? Y no solamente la banda oriental que luego constituyó la República del Uruguay. Esto es importante porque Artigas se mueve con gran comodidad en todo el territorio entrerriano, sobre todo, ¿no? Pasando de la banda oriental propiamente dicha, digamos, a la zona de Entre Ríos, donde en aquel momento no estaba organizada incluso la actividad económica y el poder estatal, pero él va a ser justamente a través de Ramírez, sobre todo, quien le va a dar su personalidad de Estado provincial. Se formó en una región típicamente fronteriza, más típicamente fronteriza, porque en realidad toda la banda oriental es una zona de frontera, en cierto sentido. Pero él se forma en su juventud en ese llamado lejano norte, esa región de cuchillas, pasturas, ganado, que era disputada también por los riograndenses y que era sobre todo también territorio indígena, algo que es muy importante porque allí los chúas, los minuanes y otras parcialidades ejercían una importante actividad económica de intercambio con los asentamientos hispano-criollos y además ejecutaban lo que la ley de la época denominaba contrabando, que era el comercio con Río Grande do Sul, que en virtud del monopolio español, ¿no es cierto?, era una actividad ilegítima. Pero, a su vez, era también una necesidad para la vida de los pueblos y una corriente de intercambio importantísimo entre toda la región de Río Grande e incluso la región, toda la banda oriental, donde de una u otra manera participaban en el llamado contrabando comerciantes, hacendados, aunque los ejecutores eran los gauchos, los indios, y entre ellos don José Artigas, convertido en un jefe de changadores, como se le decía a los que hacían las faenas clandestinas y el tráfico de hacienda
hacia la zona donde adquirían las estancias y los comerciantes de Río Grande. Y esta es la clave incluso del ascendente inicial de Artigas como jefe de gauchos y un personaje legendario que ejerce incluso una autoridad patriarcal en toda esa región norteña de la banda oriental, donde incluso hay relatos de que impartía justicia al pasar por las poblaciones, dado que a falta de una autoridad judicial constituida, el patriarca, el caudillo, era el que dirimía los conflictos incluso entre las vecindades. Allí se da una estrecha intimidad, además de Artigas, con las tribus, que después van a ser parte de sus montoneras revolucionarias y federales, y van a participar en un pie de igualdad con las tropas y las milicias regulares en las guerras de ese tiempo. Estos indios, que como todos, más parcialidades, incluso de la región de Plata, adoptaron el caballo, se hicieron grandes jinetes y se dedicaron a las actividades ganaderas, cazando el ganado que en aquella época teóricamente era del rey, ¿no? O sea, de todos. Estos grupos indígenas eran resistentes a la dominación colonial, rechazaron incluso la evangelización cristiana, y hay una frase aparentemente ingenua recogida por los cronistas que quisiera citar porque me parece muy definitoria de cuál era su modo de pensar respecto a la religión o a la evangelización. Parece que decían: no nos gusta tener un Dios que sabe y ve todo lo que hacemos en secreto. Bueno, las autoridades de Montevideo trataban infructuosamente de reprimir, aunque algunos funcionarios también estaban en esos negocios, las vaquerías sin licencia, la extracción de cueros y de hacienda en pie, la introducción incluso de tabaco, bebidas y otras mercaderías. Pero la demanda de ganado para las zonas mineras del Brasil y el comercio de Río Grande, incluso también la política de expansión de Portugal, creaban entonces una corriente intensa de intercambio en esa frontera prácticamente casi desguarnecida, podríamos decir. Allí, entonces, comienza el ascendiente y el caudillaje de Artigas, que va a, como no puede ser reprimido, va a ser indultado y cooptado por el gobierno colonial desde Montevideo y convertido, junto con los gauchos que lo acompañaban en sus partidas, en guardián y vaqueano de la frontera, tareas en las que va a permanecer, no sin contradicciones y conflictos con la autoridad burocrática e incluso con los otros militares que actuaban en la frontera, hasta que estalla la revolución y entonces se va a convertir en el líder de la insurrección, de la campaña contra el polo hostil a la revolución de Montevideo.
Artigas, vamos a saltear muchas cuestiones o datos de su historia para señalar solamente, enfatizar que fue el líder entonces del movimiento, además el primer ideólogo también, él, y líder del movimiento federalista en la banda oriental y en las provincias del litoral, la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Donde las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, desprendidas de la jurisdicción de Buenos Aires, se van a organizar bajo su protección. Aquí Artigas también va a promover a Andresito, su ahijado guaraní, para crear una especie de república autónoma guaraní en las Misiones. E incluso sus partidarios en Córdoba van a llegar a controlar la provincia en determinado momento, personajes tan interesantes como fueron Juan Pablo Bulnes y José Antonio Cabrera, así como también, ¿no es cierto? Es muy interesante, no vamos a entrar en ello, solamente mencionar los hombres que le dieron su primera forma de Estado provincial a Corrientes, por ejemplo, el indio Blas Basualdo, el capitán indio, Juan Bautista Méndez y José Silva, ¿no? Los gobiernos, los gobernadores que respondían, ¿no es cierto?, a la Liga Artiguista. Y López en Santa Fe, Ramírez en Entre Ríos, son los grandes lugartenientes de esa liga encabezada entonces por don José. Las fuerzas de este movimiento vencieron y disolvieron finalmente el gobierno central en 1820 con la batalla de Cepeda, creando, de hecho, a partir de entonces, una confederación de provincias que gozaban de gran autonomía. Pero López y Ramírez, conductores de la batalla de Cepeda, traicionaron a Artigas, se inclinaron a una transacción con el poder de Buenos Aires y en lugar de resistir la invasión portuguesa que reclamaba Artigas, encontraron una fórmula para eludir el compromiso y esto selló la derrota y la desaparición del escenario de Artigas, cuyo movimiento federal entonces va a seguir dirigido por la nueva generación de los caudillos federales. Podemos entonces guardar la imagen de don José y mostrar la de Estanislao López, primero, un hombre de quien sabemos que era de cuna humilde, hijo extramatrimonial, que llevó el apellido López de su madre, mestizo, según se ocupa de hacer constar Sarmiento en sus obras, y que había hecho su carrera en la frontera, desde soldado a capitán de blandengues, y luego, cuando Santa Fe se incorpora a la Liga Federal, llega a ser
comandante de armas de la provincia. En 1819 llega a la gobernación de Santa Fe, legitimado por una asamblea, y desechando un estatuto que había encargado a otros y que reducía el gobierno a una autoridad insignificante, así lo dice él mismo, dicta por su cuenta otra carta constitucional que quisiera recorrer textualmente algunos párrafos que son muy importantes para caracterizar la forma del gobierno caudillista. Fijad, ciudadanos, dice Estanislao en la presentación de la Carta Constitucional redactada por él, fijad, ciudadanos, la atención en el punto que ocupa nuestro país. Vedle colocado en el centro mismo de la guerra. ¿Cuál, pues, no debe ser la autoridad del que gobierne? Sus medidas activas y eficaces, subalternos idénticos a su mayor confianza, y el gobernante debe ser, dice, un Argos que corra en una ojeada la provincia, sofoque el mal con la velocidad del rayo, reprima al díscolo, destruya la intriga y todo lo haga por vuestra voluntad con energía. Esto, por supuesto, pasó por la pluma de sus asesores, pero sin duda traduce, ¿no es cierto?, el espíritu, el ánimo del caudillo. El reglamento que presento afirma al hombre en el pleno goce de su libertad y al magistrado en su deber, sin aproximación al despotismo. Por lo que a mí me toca, voy salteando algunos párrafos, seré el primero en darle cumplimiento, sin que sea alterado ninguno de todos sus artículos sin conveniencia declarada y sin vuestra noticia. Este es el manifiesto de agosto de 1819. Aquí el gobernador se atribuye funciones colegislativas y judiciales en última instancia. Este estatuto asumía la religión católica, reconocía la ciudadanía a todo americano, ¿sí?, y se facultaba suspender el ejercicio de esa ciudadanía a quienes fueran enemigos de la causa general o de la causa de la provincia, y agregaba por ahí que, siendo uno de los actos más esenciales a la libertad del hombre el nombramiento de su caudillo, establecía el voto popular, incluso de quienes no supieran leer, para elegir el gobernador. Aunque el cabildo subsistió, López jerarquizó sobre todo la Junta de Representantes, que representaba, digamos, a la clase de hacendados más tradicionales, y con los cuales, a pesar de algunos roces, él trató de mantener buenas relaciones, de manera semejante a las relaciones que mantenía Artigas como protector en el momento de su diálogo con la legislatura de Montevideo, ¿no? Vamos a mostrar entonces ahora a Francisco Pancho Ramírez. En una imagen conjetural, digamos, porque no hay un retrato fidedigno tomado en vida de él, y que seguramente lo hermosea o lo blanquea un poco. Porque si bien era hijo de una familia entrerriana prominente,
Sarmiento también se ocupó de hacer constar de que era mestizo, lo cual sugiere que había a veces, ¿no es cierto?, incluso en las familias prominentes, algunos hijos que no eran estrictamente, ¿no es cierto?, de pura cepa española, que eran producto de ciertas relaciones. Bueno, esto, ¿no es cierto?, puede parecer una anécdota, pero a mí me resulta importante. Ustedes saben que yo he trabajado sobre el tema de la identidad mestiza del general San Martín. A mí me parece importante el dato que muestra la causa de cierta predisposición de estos grandes personajes a identificarse con las clases populares, incluso con la clase indígena, que era la que estaba, digamos, en el sustrato de la sociedad de aquel tiempo. Artigas, incluso, nunca me he encontrado con alguno de los historiadores uruguayos que se atreviera a meterse a fondo en esa investigación, pero todo indica incluso que Artigas también tiene en su origen familiar un problema de, digamos, ilegitimidad, entre comillas, algo que incluso hoy está superado por los prejuicios, pero no se puede obviar que la partida, así como la partida de bautismo de San Martín no existe, nunca se encontró, se quiso presentar una fraguada que después se demostró que era falsa. Bueno, en el caso de Artigas está demostrado por un investigador del Uruguay que la partida bautismal que está en los documentos fue adulterada, fue falsificada la firma de cura y tiene ciertas incongruencias que demuestran que esa partida fue redactada posteriormente para subsanar una falta de ese documento original. Bueno, lo cual, ¿no es cierto?, crea esa ambigüedad que no sabemos si es ciertas, no podemos decir, no podemos despejar, pero sugiere que por algo, ¿cierto?, Artigas en determinado momento rompe con su familia y se echa a la vida aventurera de la frontera, ¿no es cierto?, abandonando la estancia donde estaba en una de las haciendas de su familia. Pancho Ramírez, auxiliar y discípulo de Artigas, entonces era comandante de Concepción del Uruguay, ¿eh?, cuando el protector le delegó el mando de las tropas que llevó a la victoria de Cepeda. Uno de sus asesores, un influyente asesor de Ramírez, fue José Miguel Carrera, chileno, ex director supremo de la primera hora de la Revolución en Santiago de Chile, aliado en ese momento con Carlos de Alvear, el medio hermano de San Martín, enfrentado con él y exiliado después de su fugaz paso por también el cargo de director supremo en Buenos Aires. Y amigo también de Zarratea, un personaje que cumplió una serie de misiones muy desafortunadas y que culminó su trabajo en 1820, haciendo ese pacto, el Tratado del Pilar, con López y Ramírez, en el cual los lugartenientes del protector, en lugar
de, como él exigía, declarar la guerra para resistir la agresión portuguesa, solamente se limitan a guardar auxilio de Buenos Aires para ayudar a la lucha en la banda oriental e invitar a Artigas a sumarse a la federación, a las provincias federadas. Y otras cláusulas secretas, por supuesto, acordaban la clave, ¿cierto?, de este arreglo, que fue la ayuda en dinero, armas y abastecimientos que Buenos Aires se comprometía a suministrar a Ramírez y a López. Ramírez, un joven, impetuoso, ambicioso, pero con gran capacidad de conductor político, intenta convertirse en el jefe supremo de la llamada República Entrerriana, que él forma abarcando Entre Ríos y Corrientes, y la zona misionera también, por supuesto, aunque no pretende ser un Estado separatista, ¿no es cierto?, a pesar de llamarse República, sino que usa esa denominación, pero ese ambicioso proyecto fracasa porque él intenta reemprender la guerra contra Buenos Aires y López pacta con Buenos Aires, a pesar de ciertas desinteligencias que ya se habían producido después del Tratado del Pilar, y ya no pueden actuar juntos. Incluso Ramírez invade la provincia de Santa Fe y las tropas de López lo capturan y lo ejecutan. Allí termina entonces el trayecto de Pancho Ramírez y de alianza de los dos caudillos de las provincias litorales. Aparece en ese momento otro personaje muy importante, vamos a cambiar la imagen, que es Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es un perfil diferente, digamos, de caudillo popular. Podríamos decir que es también un caudillo, más urbano que rural, aunque su familia también tiene intereses en el campo, y además es dorrego. Su padre era un comerciante portugués afincado en Buenos Aires. Dorrego, apellido portugués, es, digamos, apocopado, unido, para como hispanizarlo de algún modo, o españolizarlo, ¿no? Es importante también, esto hay que mencionar, aunque sea de paso, que el papel que jugaron muchos comerciantes venidos del Brasil a Buenos Aires en el comercio de aquella época, que sobre todo, ¿no es cierto?, se facilitó su traslado al Plata en la época, en esos años en que estuvieron unidos los imperios de España y Portugal. Y que a pesar de su histórica rivalidad, ¿no es cierto?, también hay que recordar que eran parte del mismo tronco histórico, ibérico, y que, en definitiva, Portugal fue, bueno, una región de la antigua Iberia que se emancipó, se peleó,
se unió, se volvió a desunir y a enfrentar con el resto del reino de España, pero en definitiva tienen un origen común, como lo muestra la lengua, la cultura, la tradición histórica de ambas nacionalidades. Manuel Dorrego es el caudillo de Buenos Aires, se va a convertir, ¿cierto?, a través de un proceso conflictivo, por cierto, en el caudillo popular de Buenos Aires. Algo que faltaba en Buenos Aires, porque de alguna manera había sido barrida la facción morenista o jacobina de la Junta, de la primera Junta de Gobierno. Nos hemos salteado, por supuesto, pero en Buenos Aires surge entonces un hombre que es el jefe del Partido Popular y Federal porteño, lo cual permite, ¿no es cierto?, sintetizar de alguna manera el proyecto federal del interior con cabeza también en Buenos Aires. Esto es de máxima importancia. Dorrego lo habían mandado a combatir a Artigas, había ido a la banda oriental, los artiguistas le habían dado una paliza y había vuelto, quizá empezando a comprender lo que era el federalismo artiguista. Y después fue desterrado por Pueyrredón por oponerse a los planes de entrega de la banda oriental a los portugueses. Y fue a Estados Unidos, donde conoció el sistema federal por dentro. Bueno, cuando se produjo, después del Tratado del Pilar, cuando se produce un conflicto entre Santa Fe y Buenos Aires por el incumplimiento de Buenos Aires de las promesas que había hecho de indemnizar los prejuicios a Santa Fe, él fue transitoriamente jefe militar primero y después incluso gobernador un breve tiempo de la provincia de Buenos Aires, pero fue derrotado por López y fue depuesto como gobernador. Allí es donde interviene y aparece en el escenario Rosas, mediante un gran acuerdo en el cual de su fortuna va a entregar como indemnización 25.000 cabezas de ganado al gobierno de Estanislao López como indemnización. Y luego, cuando asciende a gobernador después de la desgraciada experiencia del gobierno unitario de Rivadavia, cuando Dorrego llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, va a tener que afrontar y padecer, por cierto, el problema de la escisión de la banda oriental, a quienes los británicos habían concebido como el estado tapón entre Brasil y las Provincias Unidas, y efectivamente todo condujo a una situación en la que Dorrego tuvo que aceptar y padecer las consecuencias de ese fracaso en reincorporar la provincia oriental. Según una interpretación que la desarrolla Jorge Abelardo Ramos en su historia de este periodo, en las provincias del litoral, por su producción ganadera exportable, similar a la de la pampa bonaerense, existían
entonces una propensión a un compromiso con el libre cambio, con la exportación a Europa, tal como la proponían un sector importante del polo de poder porteño, los librecambistas porteños, lo cual chocaba con las políticas que reclamaban las provincias mediterráneas, sobre todo, encabezadas por Córdoba, las cuales no podían desarrollarse sino con una política protectora del mercado interno. Esta explicación se puede aplicar al Entre Ríos de la época posterior de Urquiza, sobre todo, pero no al caso de Corrientes, cuyos dirigentes políticos, incluso en el periodo posterior al artiguismo, plantearon decididamente el programa proteccionista, que incluso podemos considerar incipientemente industrialista. Vamos a hablar entonces de Pedro Ferré, otro personaje clave que creo que no se lo puede considerar como un caudillo popular, o en todo caso lo era de un tipo muy diferente. Este es un problema que en todo caso se lo delego a los correntinos, e incluso a los participantes del curso que podrán opinar. Era un hombre, era hijo de un dueño de un astillero, y además en su juventud se había dedicado a negocios de navegación fluvial, o sea que de alguna manera, ¿no es cierto?, estaba vinculado con otro tipo de actividades, más que la actividad rural ganadera típica de aquel tiempo. Fue un hombre que cumplió servicios militares, pero no era un jefe militar, digamos. Ese título de brigadier que tuvo se lo dieron cuando era gobernador, no de la carrera militar. Era un hombre que conocía perfectamente los problemas económicos básicos de la región. Y bueno, a partir de 1824 gobernó 4 veces su provincia, y ejerció una gran influencia, incluso cuando no era gobernador, en los asuntos públicos correntinos. Tenía perfectamente en claro el perjuicio que causaba el libre cambio por la competencia de las manufacturas extranjeras, y cuando se discutió el Pacto Federal de 1931, él fue quien planteó las demandas proteccionistas. Protección del mercado interno y participación en los recursos de aduana, reclamándole a Buenos Aires que se diera, ¿no es cierto?, ese privilegio que estaba ejerciendo, y que Buenos Aires en ese momento se negó a acceder. Aunque luego este reclamo va a fructificar cuando Rosas dicta en 1935 la ley de aduanas, que recoge las demandas, digamos, de protección de la producción interna. Uno de los asesores de Ferré en estas materias fue don José Simón García de Cosio, que fue miembro de la Junta Grande en 1811, que después
estuvo como diputado en el Congreso de Oriente, en el que los artiguistas se adelantaron a declarar la independencia en 1815, y fue también redactor de las cartas constitucionales de la provincia de Corrientes. Ferré terminó oponiéndose a Rosas y incluso colabora con Urquiza posteriormente, después de la caída de Rosas, aunque en sus memorias, que son muy importantes, reconoce que don Juan Manuel había sido un defensor de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. Pero él se oponía, digamos, a la tiranía política de Rosas. Otro aspecto que me parece importante plantear dentro de las interpretaciones y dentro de la necesidad, digamos, de aplicar una conceptualización de los fenómenos más generales de nuestra historia, es la idea de la ruralización del poder, que la planteó en su momento Alperín Dongui, y que tiene importancia para observar el desplazamiento que existe en la clase dirigente, ¿no es cierto?, a partir de la revolución. Los caudillos son un emergente de esa ruralización del poder. Y como yo suelo repetir siempre a los estudiantes, ¿no?, hay que ubicarse en aquella época donde la mayoría de la sociedad, la mayoría de la población vivía en el campo, y era en el campo donde estaba la mayor parte de la producción. Y las ciudades, en cambio, eran los centros donde se asentaba, digamos, la clase alta usufructuaria del trabajo de las zonas rurales. Esa ruralización del poder lleva a ese fenómeno que Sarmiento lo vio dentro de su esquema de civilización o barbarie como la conquista o la lucha de la campaña contra las ciudades, donde él lo plantea en términos muy burdos, como meramente como si los bárbaros de la campaña, los gauchos, quisieran ir a robar a la riqueza de las ciudades. En realidad se trata de una contradicción social muy importante, que es la rebelión de los pueblos explotados durante 3 siglos de vida colonial contra los descendientes de sus explotadores, que tenían su reducto en las ciudades capitales. Esto es lo que el fenómeno que representan los caudillos como conductores de esas masas populares, y eso es lo que se suele denominar la ruralización del poder. Sobre esto, yo quisiera leerles textualmente un fragmento de una carta de San Martín a su amigo Guido acerca del gobierno de Rosas y de ese nuevo factor que significaba la base social rural para oponerse a la élite porteña. Aunque no es fácil juzgar a la distancia, y aunque carezco de un exacto conocimiento del carácter de los hombres más influyentes de Buenos Aires, me atrevo a extender mi juicio
apoyándome solamente en la experiencia de nuestra revolución y en la moral que caracteriza a nuestro bajo pueblo, para opinar que jamás se ha hallado esa provincia en situación más ventajosa para hacer su prosperidad que la presente. Me explicaré en pocas palabras. Todos los movimientos acaecidos en Buenos Aires desde el principio de la revolución han sido hechos contando con que su dilatada campaña seguiría la impulsión que le daba la capital, como ha sucedido hasta la revolución del 1 de diciembre, la revolución que derroca y luego fusila a Dorrego. La causa de esta ciega obediencia ha sido porque ninguno de los anteriores gobernantes depuestos ha tenido una influencia en ella, mas en el día que se halla a la cabeza del gobierno un hombre que reúne la opinión de un modo inequívoco, ¿quién es el guapo que se atreverá a poner el cascabel al gato? Ese hombre que reúne la opinión de la campaña es Rosas. Rosas es el vengador de la usurpación del poder y del crimen de Dorrego, apoyado en una verdadera insurrección popular de la campaña, que es la que lo lleva al poder. Pero hay un problema crucial, muy discutido, que tiene que ver con todo este periodo y en particular también con el periodo de Rosas, que es la cuestión de la tierra. Hace poco recordamos en un seminario de homenaje a Vivian Trías un trabajo, un libro de él sobre Rosas, una gran investigación que él hizo estando preso incluso, que reivindica al restaurador en muchos aspectos y provocó, por cierto, también polémicas en el Uruguay. Y para mí fue una de las fuentes valiosas para dar cuenta de este controvertido papel que juega Rosas en nuestra historia, ¿no? En mi libro sobre las corrientes ideológicas hay un capítulo sobre Rosas, incluso donde yo cito a Vivian Trías. Trías, a diferencia de José María Rosa, que enfatizaba que el restaurador trascendió su condición de estanciero para asumir los intereses de la patria, para representar a toda la nación, Trías marca cierta discrepancia con esta interpretación y dice: Rosas nunca se desprendió totalmente del cordón umbilical que lo unía a su clase. Su política agraria consolidó y ensanchó el poder económico del latifundismo y por consiguiente mantuvo sanos los fundamentos de su gravitación política. Tanto es así que cuando entre el restaurador y la clase de los hacendados se abrió una brecha demasiado honda, estos lo abandonaron y precipitaron su caída. Pero eso fue recién a fines de su largo gobierno. Bueno, esta cita creo que resume bastante todo el problema. Rosas es un hombre que surge de la clase de los hacendados, se va a apoyar en la masa popular, en la mayoría social, en los indios, esclavos, los mestizos, pero es un hombre de la clase estanciera. Y como tal, él concede, apoya, ¿cierto?, la apropiación de enormes extensiones de tierra por esa clase, cuando se liquida la enfiteusis de Rivadavia, que fue la que empezó a regalar la tierra pública. Y aunque él también reparte tierras a los indios y a los gauchos y hasta inmigrantes gallegos, ¿no es cierto?, que vinieron durante su gobierno a poblar una colonia, por ejemplo. Pero
hay una parte sustancial que él otorga cuando liquida incluso la enfiteusis a los ganaderos bonaerenses, y es ese el origen incluso en gran medida también de la clase oligárquica que luego se vuelve contra él, lo derrota y respalda el proyecto de la llamada Organización Nacional, después de Caseros y sobre todo después de Pavón. Trías se basa sobre todo en una comparación entre la política agraria de Rosas y la de Artigas, que muestra las diferencias entre ambos, ya que en el caso de Artigas, ¿no es cierto?, es evidente que fue un adversario del acaparamiento y de la concentración de la propiedad de la tierra pública, como lo demuestra su famoso Reglamento de Tierras de 1815. Habría mucho que hablar sobre este tema de la apropiación de la tierra, que es uno de los fundamentos, ¿no es cierto?, del sistema económico, pero yo creo que tenemos que cortar aquí, e incluso tampoco nos vamos a meter con el caso de Artigas, con el caso de Urquiza, que, bueno, es un poco posterior a la etapa de Caseros y es la etapa de declinación del movimiento federalista. Creo, en todo caso, que, bueno, hemos trazado un cuadro de juego político de los caudillos federales en esa geopolítica donde se va a terminar disputando la navegación de los ríos, nada menos, la libre navegación de los ríos interiores, y que es una de las causas incluso de la guerra que conduce a Caseros, y otra vez, ¿no es cierto?, el conflicto que renace con el imperio brasilero. Yo voy a poner entonces punto final aquí para que nos quede algún tiempo para comentarios o consultas que quieran hacer los participantes del curso.